tener micrófono apagadito y una vez escuchen su nombre van a decir presente. ¿Listo? Lo van a activar para decir presente e inmediatamente lo apagan de nuevo. ¿Listo? Comenzamos entonces. Julián Felipe Álvarez. Muy bien. Nicole Sofía Bermúdez. Nicole Sofía, ¿estás? Chicos, hacemos la aclaración. Si por algún motivo que ustedes me digan, profe, es que yo tengo el micrófono dañado y no puedo decir mi nombre, entonces por el chat me escriben que están ahí presente y ahí yo los voy leyendo. ¿Listo? Pero lo importante es que se manifiesten en el momento en el que hagamos llamado de lista. ¿Listo? Nicole Sofía Bermúdez. Dale, mamá, no te preocupes, la puedes utilizar. Samuel Esteban Bernal. Bueno, seguimos. Johan Steven Camargo. Johan Steven está. Muy bien. Seguimos. Cristian Steven Castrillón. Sí, señores. Vamos colocando mientras llamo a lista la fecha del día de hoy, miércoles 29 de julio del 2020, en el cuaderno de proyecto de vida. Listo, seguimos entonces. Eric Milán Cortés. Bueno, seguimos. Sara Sofía Fuentes. Sara Sofía. Bueno, seguimos. Emily Isabela Garzón. Muy bien. Emily Samara Garzón. Emily Samara Garzón está. Bueno, seguimos. Lizeth Juliana Gómez. Seguimos. Emily Gabriela Guzmán. Muy bien. Briana Nicole Grau. Bueno, seguimos. Jorman André Guzmán. Bueno, seguimos. María José León. Muy bien. Isabela Liscano. Bueno, seguimos. Caitlin Mariana López. Muy bien. Juan David Lozano. Muy buenos días. Muy bien. Deiker José Marín. Muy bien. Laura Alejandra Martín. Muy bien. Dani Alejandro Martínez. Vale, papá. No te preocupes. Juan Camilo Padilla. Bueno, lo vamos pidiendo el favor a las personitas que tienen micrófono activado que lo vayamos apagando, ¿listo?
Listo. Bien, seguimos. Juan Camilo Padilla. Bueno, seguimos. Sara María Parra. Sara María, ¿estás? Bueno, seguimos. Jason Steven Remolina. Seguimos. Samuel Daniel Rocha. Muy bien. Alejandro Rodríguez. Dale, Juan David, no te preocupes. Ya te puse la asistencia. Listo, muy bien. Isabela Rodríguez. Isabela, ¿estás? Seguimos. María José Ropero. Seguimos. María José Sánchez. Muy bien. Ian Sebastián Serna. Muy bien. Johan Sebastián Sierra. Johan Sebastián. Bueno, seguimos. Luis Alejandro Suárez. Muy bien. Juliana Salomé Valderrama. Seguimos. Kevin Santiago Velázquez. Muy bien. Y Michelle Dayana Zamudio. Listo, mamá. Muy bien. Listo, chicos, entonces. Vamos a listar cuaderno de proyecto de vida y vamos a colocar la fecha del día de hoy. Juan David, yo ya te puse asistencia, ¿listo? No te preocupes. ¿A quién nos llamé? ¿A Samara Garzón? Sí, mamá, sí te llamé, pero no me respondiste. Pero bueno, ya te... Dale, no te preocupes. Ya te puse la asistencia. Listo, muchachos, entonces rápidamente cuadernito de proyecto de vida con la fecha del día de hoy, miércoles 29 de julio del 2020. ¿Listo? Mientras tanto, vamos a ir colocando la presentación del día de hoy para la cual vamos a estar muy atentos. ¿Listo? Recordemos que por el momento no vamos a escribir nada, solamente vamos a poner la fecha de hoy y vamos a prestar mucha atención a la presentación. En el momento en el que debamos escribir, yo se los voy a indicar. Eso para que no se me preocupen por esto. La fecha la colocamos con rojo. ¿Listo? Eso que aparece en pantalla, recuerden que no lo tenemos que escribir. De eso solamente escribimos la fecha y prestamos atención a la pantalla. Listo, muchachos, entonces comenzamos. Resulta que la semana pasada veníamos hablando precisamente de qué eran las emociones, cómo se presentaban y qué función tenían para nosotros. ¿Se acuerdan que hablamos que todas las emociones eran importantes para nosotros, todas eran naturales y todas nos servían para algo? ¿Se acuerdan de eso? Entonces, con base a esa explicación que dimos la semana pasada, ustedes me realizaron una actividad, me realizaron un friso muy bonito, ¿cierto? Los que me lo enviaron por WhatsApp, yo ya se lo revisé y los que me lo enviaron por Classroom, también ya se los revisé. Entonces ya vi la tarea de muchos de ustedes que les quedó muy bonita a muchos de ustedes. Entonces, los felicito por eso. Recuerden que las personas que no hicieron la tareita, teníamos plazo hasta el día de hoy.
¿Listo? Pero entonces les voy a dar plazo hasta el día viernes para que puedan entregar la tarea del friso, ¿listo? Para que no se me vayan a quedar atrasaditos. Entonces, dicho esto, vamos a continuar hablando precisamente de qué son las emociones y en este caso especialmente de cómo controlarlas, ¿cierto? Recordemos entonces que las emociones son completamente naturales en nosotros. Las emociones pasan de forma natural ante las diferentes situaciones que nosotros podamos presentar. Es normal que si yo tengo algún inconveniente con algún amigo, con algún compañero, yo me sienta triste ante la situación que está pasando o enojado en algunos momentos. Esto es completamente natural, ¿cierto? Es algo completamente normal, puesto que las emociones son naturales y tienen una función en nosotros, ¿cierto? Las emociones no son algo que podamos evitar. Las emociones siempre van a estar presentes. Lo importante es nosotros aprender a controlarlas. ¿Listo? Tengamos en cuenta que si bien las emociones no son algo que nosotros podamos evitar, sí son algo que nosotros podemos controlar y expresar adecuadamente. Acuérdense mucho de esa palabrita, puesto que lo vamos a utilizar para una tareita que vamos a dejar. Las emociones, si bien no son algo que podemos evitar, sí son algo que podemos controlar y expresar adecuadamente. ¿Eso? Acordémonos muy bien de esta frase. Un ejemplo de esto es, yo les voy a poner un ejemplo y quiero que me pongan mucha atención. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si ustedes están en la casa con su mamita, con su papito, y ellos sacan del bolsillo una chocolatina? Digamos que a todos nos gusta la chocolatina, digamos. Y sacan una chocolatina del bolsillo y se las dan. Y les dicen, mira, te entrego esa chocolatina. Te la puedes comer en ese momento, pero si te la comes, no te voy a dar nada más. En cambio, si tú esperas a que yo vaya a trabajar y cuando vuelva tú no te la has comido, yo te voy a dar una segunda chocolatina. ¿Qué harían ustedes? ¿Se comerían la chocolatina que les dieron de una vez o esperarían para tener dos? ¿Qué harían ustedes? Esperaríamos, ¿verdad? Puesto que si esperamos vamos a tener una recompensa más grande. Ya no sería una chocolatina, sino que serían dos. Ese ejemplo que yo les estoy colocando es un experimento muy famoso que se ha realizado por alrededor del mundo con niños de todo el planeta. Y este experimento nos ayuda a ver precisamente de cómo nosotros podemos controlar las emociones y el impulso que podamos sentir en un determinado momento. Hay niños que efectivamente son muy pacientes y esperan hasta la tarde para tener una mayor recompensa, es decir, para tener una segunda chocolatina. Pero algunos se dejan llevar por sus impulsos, puesto que no tienen ese control de emociones. Y pues, ¿qué pasa? Que se terminan comiendo la chocolatina. Pero cuando llega el papá, pues ya no le da más, solamente se quedaron con la que se comieron, ¿verdad? Entonces, ¿de qué forma nosotros podemos controlar las emociones? Las emociones nosotros podemos controlarla en la medida en la cual las expresamos y hablamos sobre ellas. Recordemos que es importante nosotros siempre hablar de lo que estamos sintiendo para poder tener un mayor control sobre las emociones que se están presentando. Si nosotros, por ejemplo, tenemos algún inconveniente con un compañerito de clase, peleamos, ¿cierto? Y yo me siento con mucha ira, ¿cierto? O me siento triste, yo debo decirlo, ¿cierto que sí? Yo debo hablar frente a lo que está pasando. En la medida en la cual yo hablo de cómo me estoy sintiendo frente al problema que estamos teniendo, yo voy a tener un mayor control de las emociones que se están presentando. Por eso es tan importante hablar siempre frente a cómo nos estamos sintiendo. En la medida en la cual nosotros hablamos de cómo nos sentimos, estamos teniendo un poder sobre las emociones
que se nos están presentando, ¿cierto? Recordemos, las emociones, no señores, no escribimos nada todavía, solamente vamos a prestar mucha atención. ¿Listo? Recordemos, las emociones son algo completamente natural, pero no debemos dejar que éstas nos gobiernen, no debemos dejar que éstas nos controlen. Somos nosotros quienes debemos tener el poder y tener el control sobre ellas. En la medida en la cual nosotros hablamos de lo que estamos sintiendo, vamos a tener un control sobre esas emociones que se nos están presentando, ¿verdad? Si yo me siento con mucha rabia, con mucha ira, yo no voy a dejar, ¿se acuerdan del duendecito? Que ese duendecito de la ira me gobierna a mí. Yo tengo que ser más fuerte que el duende y yo tengo que gobernarlo a él, ¿cierto? Yo tengo que controlarlo. Yo debo aprender a controlar mis emociones y eso yo lo hago mediante la palabra, mediante la capacidad que yo tengo de hablar frente a cómo me estoy sintiendo. ¿De qué forma yo puedo hablar de mis sentimientos con los demás? Hay una estrategia muy sencilla que consta de 2 pasos para que nosotros podamos aprender a hablar de nuestros sentimientos. ¿En qué consiste esta estrategia? Primero, yo debo decir cómo me siento, ¿cierto? En el momento en el que yo tenga una discusión con algún compañero, con mi mamita, con mi papito, con alguna persona, yo cómo puedo hablar de ellos frente a cómo me estoy sintiendo. Primero, voy a decirles yo cómo me estoy sintiendo, qué emoción se me está presentando. Entonces yo les voy a decir, no, mira, yo en ese momento me siento enojado o me siento triste, ¿cierto? Ese es el primer paso, decir cómo nos estamos sintiendo. El segundo paso es decir por qué. Después de que decimos cómo nos sentimos, decimos por qué. Damos nuestras razones y damos nuestras causas. Mamita, yo me siento triste, que es el primer paso, porque tú no me pusiste atención cuando yo te mostré la tarea que hice para el colegio. Entonces tú no me pusiste atención y por esto yo me siento triste, ¿cierto? Son 2 pasos únicamente, decir cómo nos sentimos y decir el por qué nos estamos sintiendo de esa forma. Con esto yo puedo controlar la emoción que estoy sintiendo y junto con la otra persona puedo buscar una solución ante el problema que estoy presentando. ¿Listo? Listo, chicos, entonces. Existe otra estrategia muy conocida para el manejo de las emociones. ¿Listo? Esa estrategia se llama el semáforo de las emociones. Recordemos que un semáforo es un artefacto que nosotros encontramos por las calles y que les indica a los carros y a los vehículos en qué momento deben movilizarse. ¿Cierto? Que sí es un artefacto que tiene 3 lucecitas. Tiene una luz roja, tiene una luz amarilla y tiene una luz verde. Cuando la luz, muy bien, cuando la luz roja está prendida, pues los carros saben que tienen que parar, ¿cierto? Que no pueden seguir avanzando. Cuando la luz se pone amarilla, los carros saben que tienen que prepararse para arrancar, ¿cierto? Y cuando la luz verde está encendida, los carros saben que ya pueden avanzar, que ya pueden arrancar. De la misma forma, nosotros nos vamos a inventar nuestro propio semáforo de las emociones. Eso ustedes dirán, pero ¿eso qué es? El semáforo de las emociones es algo que nos va a ayudar a nosotros a aprender a controlar nuestras emociones. Lo vamos a manejar de la misma forma. En el momento en el cual nosotros sintamos mucha ira o sintamos mucha rabia, nosotros nos vamos a poner en luz roja, ¿cierto? ¿Qué quiere decir la luz roja? Quiere decir parar, ¿cierto? Entonces vamos a parar y nos vamos a calmar, ¿cierto? Muchas veces cuando nosotros nos sentimos con rabia, sentimos enojo, podemos hacer diferentes cosas. Recuerden que las emociones, dime,
No, señores, no escribimos, solamente prestamos atención. ¿Listo? Recuerden que las emociones nos impulsan a hacer cosas. Muchas veces cuando estamos con ira o cuando sentimos rabia, nosotros podemos hacer diferentes cosas tales como el pelear con alguien más, ¿cierto? O como el gritarle a alguien o como hacer una pataleta. Cuando nosotros sintamos este impulso por hacer algún tipo de actividad relacionada, nosotros vamos a parar. Si sentimos mucha rabia, mucho enojo, paramos. ¿Listo? Nos vamos a poner con la luz roja y vamos a parar. Después nos vamos a poner en luz amarilla. En la luz amarilla nosotros vamos a pensar. ¿Sobre qué vamos a pensar? Vamos a pensar sobre cuál es el problema que se está presentando y cómo yo me estoy sintiendo ante ello. Entonces, digamos, ustedes están por la calle con sus papitos y ustedes quieren que yo les compre una chocolatina o un dulce que vieron por la calle. Y resulta que ellos pues están muy ocupados y no pueden parar a comprarlo. Entonces, ¿ustedes qué hacen? Paran, si sienten mucha rabia, paran, se ponen en luz roja y después se ponen en luz amarilla. En la luz amarilla vamos a pensar cuál es el problema que estamos presentando. Bueno, el problema es que yo quiero que me compren un dulce, pero no me lo compran. Ese es el problema. ¿Y cómo me estoy sintiendo yo frente a eso? Me estoy sintiendo enojado y un poco triste. ¿Listo? En la luz amarilla vamos a pensar cuál es el problema que tenemos por delante y cómo nos estamos sintiendo frente a él. ¿Listo? Una vez ya hemos parado y hemos reflexionado, nosotros nos ponemos en la luz verde. Recuerden que la luz verde para los carros significa avanzar. Para nosotros va a ser igual. La luz verde va a significar que nosotros vamos a solucionar el problema que se nos está presentando. Entonces ya una vez paramos, nos calmamos y reflexionamos, nosotros vamos a idear una posible solución para el problema que se me está presentando. Entonces, ¿cuál puede ser una posible solución? Una solución puede ser el decirles, papito, mamita, yo sé que en ese momento estamos ocupados y por eso no podemos comprar el dulce, pero una vez lleguemos a la casa y ya hayamos acabado lo que estamos haciendo en ese momento, ¿ustedes me pueden comprar ese dulce? ¿Cierto que es una solución al problema que se nos está presentando? Entonces, recuerden, siempre ante cuando nosotros sintamos ira o sintamos enojo, vamos a utilizar el semáforo de las emociones. Primero nos ponemos en rojo, que es parar. Después nos ponemos en amarillo, que es pensar. Y después nos ponemos en verde, que es solucionar el problema que se nos está presentando. Dicho esto, la tarea para la próxima semana va a consistir en realizar precisamente un semáforo de las emociones. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La tareita yo ya se las puse en Classroom para que la puedan consultar. Ustedes en un octavo de cartulina de cualquier color, puede ser cartulina blanca, amarilla, azul, la cartulina que ustedes deseen. Van a dibujar un semáforo, ¿listo? Van a dibujar su propio semáforo de las emociones. Y en cada color me van a colocar qué es lo que debemos hacer. Entonces, por ejemplo, dime, tienen plazo hasta el próximo miércoles para enviármelo, ¿listo? Me lo envían por Classroom. Entonces, por ejemplo, ustedes dibujan su semáforo. En la luz roja, ustedes van a escribir esto que aparece aquí en pantalla. Esa presentación también está en Classroom para que ustedes se puedan guiar. Entonces, en la luz roja, ¿qué van a colocar? Dime. En la luz roja, ¿qué van a colocar? Van a colocar
Cuando sentimos mucha rabia, debemos parar, ¿cierto? Para no hacer las cosas que nos impulsa a hacer la ira o nos impulsa a hacer el enojo, ¿cierto? Eso lo escribimos en el bombillito rojo. En el bombillito amarillo, ¿qué vamos a escribir? Vamos a escribir, en la luz amarilla debemos pensar, debemos reflexionar sobre el problema que se está presentando y cómo nos estamos sintiendo ante él. Eso lo escribimos en el bombillito amarillo. Y en el bombillito verde, sí señores, y en el bombillito verde escribimos solucionarlo. Con la luz verde nosotros debemos pensar una forma para solucionar el problema que se nos está presentando. ¿Listo? Eso lo hacemos en esa cartulina bien bonita y lo enviamos por medio de foticos a través de Classroom. ¿Listo? Tenemos plazo hasta la próxima clase para entregarlo. Entonces tenemos una semanita para que lo realicen. No se me preocupen frente a esto. Hasta el próximo miércoles, sí señores. Listo, mis chicos, entonces, ¿qué vamos a hacer en el cuaderno? Vamos a tenerlo listo, puesto que ya casi vamos a escribir. ¿Listo? Vamos a tenerlo listo. Yo les aviso. Existen también diferentes formas en las cuales nosotros podemos aprender a controlar las diferentes emociones que se nos presentan. ¿Listo? Aquí hay una serie de estrategias que nosotros podemos implementar para controlar esas emociones que se nos puedan presentar. Si nosotros sentimos ira, sentimos enojo o cualquier tipo de emoción relacionada. Una estrategia puede ser el alejarnos del lugar en el que nosotros estemos presentando este conflicto. Por ejemplo, digamos que ustedes se encuentran, ya les indico chicos, primero prestamos atención. Digamos que ustedes se encuentran con un grupo de amigos y ustedes de pronto se molestan con ellos. ¿Listo? Una forma de nosotros controlar esta emoción es alejarnos de este lugar. Una vez nosotros nos alejamos, podemos calmarnos, podemos reflexionar y después podemos volver al lugar en el que estábamos inicialmente. Entonces, recordemos, alejarnos del lugar en el cual nosotros estamos presentando este malestar o este conflicto ayuda a que nosotros podamos calmar las emociones que estamos sintiendo. Otra estrategia que podemos utilizar es la respiración. Tengamos en cuenta que la respiración es una estrategia que nos ayuda bastante a controlar diferentes emociones. Cuando nos sentimos enojados, la respiración nos ayuda a calmarnos. Pero también cuando nosotros nos sentimos tristes, nos sentimos nerviosos o nos sentimos asustados. La respiración también nos ayuda a controlar este tipo de emociones. De la misma forma, si nosotros estamos sintiendo miedo frente a algo o nos sentimos nerviosos frente a algún elemento que tengamos enfrente, nosotros vamos a respirar profundamente. ¿Listo? La respiración nos va a ayudar a nosotros a regular las emociones que estemos presentando. De la misma forma, hablar con un compañero, con un profesor, con nuestros papitos, con quien sea, recordemos que la palabra tiene poder. El hablar de nuestras emociones nos puede ayudar a que nosotros podamos reflexionar frente a ellas y que podamos controlarlas. ¿Cierto que sí? ¿Qué vamos a hacer? En el cuaderno vamos a copiar todas estas formas de controlar nuestras emociones. ¿Listo? Vamos a copiar el título que aparece aquí en pantalla, que es Aprender formas de controlarse. Sí, señora. Vamos a colocar esto como título y debajo vamos a escribir estas oraciones que se encuentran de colores. ¿Listo? Eso que está acá abajo no lo vamos a escribir. Lo que está abajo no lo escribimos. Solamente escribimos el título y escribimos las oraciones que están en colores. Lo pueden escribir también con colores o lo pueden escribir con lápiz, como prefieran ustedes. ¿Listo? Listo, muchachos. Personas que vayan finalizando, me van levantando la mano con la herramienta de Zoom para yo saber que podemos proceder a la siguiente parte.
Lo que está con colores, sí, señores. Lo que está con colores es lo que vamos a escribir. Lo podemos escribir también con colores o nosotros lo podemos escribir con lápiz. Dime, dime, mamá. Aprender, mamá. Listo, gracias por la observación. Listo, ahora sí, es aprender. Sí, buenos días. Señora, ¿la ven distorsionada o mi pantalla no les está apareciendo? Ah, listo, muchachos. Recordemos que si dejamos el micrófono encendido en el momento en el que hablemos, nuestra pantalla le va a aparecer a los demás y se va a perder la pantalla de la diapositiva. Entonces, por favor, dejemos el micrófono apagadito para que nuestra pantalla no se active accidentalmente. ¿Listo? Entonces vamos a dejar todos apagadito el micrófono. Listo, muchachos. Ahí ya les voy a apagar nuevamente los micrófonos. Vamos a dejarlo así apagaditos. Recuerden que con uno que hable, la pantalla se les va a perder. Entonces, no podemos escribir. Bien.
Listo, chicos, seguimos. Personas que vayan finalizando me van levantando la manita con la herramienta de Zoom, ¿listo? Para yo saber que podemos continuar. Chicos, por favor, quienes tienen micrófono encendido, queden, por favor. Y María José me colaboran. Buenos días. Su merced, estamos copiando estas oraciones que están aquí de colores. Estamos colocando como título aprender formas de controlarse y vamos a copiar esas diferentes formas que tenemos para controlar las emociones. Entonces solamente vamos a copiar esto que está de colores. Solamente esto, sí, señores. No con gusto. ¿Se te perdió la pantalla, mamá? Ok. Listo, mis chicos. Vamos a dejar así apagaditos los micrófonos para que la pantalla principal no se le pierda a los compañeritos. ¿Listo? Aló, buenos días. Vale, vale, gracias. Estoy conectado. Sí, señora, cuénteme. Bueno, listo. Ya hablamos. Chao. Listo, muchachos. Vamos a hacer una cosa. Vamos a prestar atención. Primero, para tener la pantalla siempre presente, vamos a seguir dos recomendaciones muy sencillas. Una para todo grado segundo es que tomemos el hábito de mantener los micrófonos apagados, ¿listo? Es una costumbre que nosotros debemos adquirir para que no vayamos a presentar ningún inconveniente. Lo segundo que podemos hacer es que en la configuración de Zoom hay una opción que dice fijar pantalla. Entonces, si ustedes seleccionan mi pantalla, les va a aparecer una opción que dice fijar pantalla para que esta no se les vaya a perder, ¿listo? Pero de todas formas, es un hábito que debemos adquirir de mantener el micrófono apagado, muchachos. ¿Listo? Para todo grado segundo. Listo, ya.
muchas personas finalizaron. Vamos a dar unos segunditos más para no quedarnos mucho tiempo en esa parte. ¿Listo? De todas formas, no se preocupen. Personas que lleguen a quedarse atrasadas, recuerden que la presentación ya está en Classroom para que la puedan consultar. ¿Listo? Y puedan adelantarse si alguno no terminó de escribir. ¿Listo? Entonces vamos a dar unos segunditos más para que finalicen las personas que hacen falta. Listo, personitas, por ejemplo, María José, que me tienes el micrófono encendido. Por favor, lo apagamos. Listo, muy bien. Listo, chicos, muy bien. Personas que todavía no hayan finalizado, nos adelantamos de la presentación que ya está puesta en Classroom. Listo, ahí está la presentación para que ustedes se puedan adelantar en el momento en el que deseen hacerlo. Vamos a continuar entonces rápidamente. ¿Listo? Listo, chicos, entonces, esto no lo vamos a escribir, solamente vamos a prestar atención. Listo, chicos, acá vamos a escribir algunas de las formas que existen para que nosotros aprendamos a controlar nuestras emociones. Sin embargo, la ira y el enojo no es la única emoción que debemos controlar. No. Hay diferentes emociones que también nosotros debemos aprender a controlar y aprender a expresar adecuadamente. Existen emociones como la tristeza, por ejemplo, que muchas personas no saben expresar, ¿cierto? Y la expresan de una forma inadecuada. La expresan de formas que terminan haciendo causar tristeza a las personas que le rodean, ¿cierto? Entonces, existen formas positivas con las cuales nosotros podemos expresar esa tristeza para poder controlarla y que nosotros no nos sintamos tristes ante las situaciones que se nos están presentando. ¿Listo? Recordemos que la tristeza es algo completamente natural y está bien sentirla. De vez en cuando está bien y eso nos ayuda a nosotros a que podamos estar mejor. Sin embargo, existen estrategias que nosotros podemos implementar. No, señores, no copiamos. Chicos, para todos, no hay que escribir. ¿Listo? Solamente prestamos atención. Entonces, la tristeza es algo que nosotros podemos controlar y existen formas para que podamos expresarla adecuadamente. Una de esas formas es mediante el arte. Nosotros cuando dibujamos, cuando pintamos o cuando escribimos, nosotros expresamos de una forma adecuada las emociones que estamos presentando. Por eso, si estamos tristes, es bueno y es positivo que nosotros realicemos un dibujo, realicemos una pintura de aquello que nos está haciendo sentir tristes o escribamos, realicemos un cuento, inventemos una historia o escribamos una carta a la persona con la cual nos estemos sintiendo tristes en este momento. El dibujo, la pintura y la escritura son herramientas muy valiosas que tenemos a nuestro alcance para aprender a controlar las emociones y a expresarla de una manera adecuada. ¿Listo? Otras emociones, como el miedo, también pueden expresarse mediante el arte. Por ejemplo, si hay algún elemento que nos asuste o nos atemorice, nosotros, mediante el arte, podemos superar estos miedos y superar estos temores. Si nosotros, por ejemplo, sentimos mucho miedo, como en este caso de los conejitos, miedo a los rayos o miedo a los truenos, nosotros podemos realizar un dibujo en el cual pintemos truenos, ¿cierto? De la misma forma podemos inventar una historia
en la cual se presenten truenos para que nosotros podamos familiarizarnos con ese elemento y podamos superar este temor que sentimos. De la misma forma, si nosotros sentimos miedo por algún animal, tal vez por una araña, nosotros podemos realizar un dibujo en el que haya una araña muy bonita, muy amigable, ¿cierto? Y podamos superar ese temor a partir del arte. De la misma forma, podemos escribir un cuento o escribir una historia que tenga como protagonista a una araña muy bonita y muy amigable. Con esto nosotros podemos superar esos temores al irnos relacionando con este tipo de elementos, ¿no? Entonces tengamos en cuenta que el arte nos sirve para manejar adecuadamente nuestras emociones. Si nos sentimos asustados, si nos sentimos tristes e incluso en ocasiones si nos sentimos enojados, mediante un cuento, mediante una carta o mediante un dibujo, nosotros podemos controlar esas emociones que estamos sintiendo. ¿Listo? Entonces ya saben, si se sienten tristes en algún momento, expresen adecuadamente esa tristeza. ¿Y cómo lo pueden hacer? A partir de un dibujo, ¿cierto? Dibujen aquello que estén sintiendo o escriban una historia o escriban una carta para expresar esas emociones adecuadamente y sacar poco a poco esas cositas que guardamos en nuestro interior. ¿Listo? Entonces, esa es la recomendación que dejamos para el día de hoy. Dicho esto, listo muchachos, dicho esto, vamos finalizando la sesión. Muchas gracias a todos por su participación y por su asistencia. Recuerden que la tareita ya está en Classroom. Me regalan por favor las foticos por Classroom, ¿listo? Igualmente, chicos. Bendición para todos, que estén muy bien. Gracias por su participación y por su asistencia. Chao, chao, juiciosos. Chao, chao. Chao, mis chicos juiciosos. Goodbye. See you later. Bye, bye.